Bueno, pues un invitado más, al menos un grandísimo invitado, José Martínez, tuba de la Orquesta Nacional, que está, como veis, en el descanso del concierto de la ONE. Así que gracias, José, por hacer este pequeño hueco y bienvenido a este programa 400 de tubas y tubos. Bueno, gracias David. Solo un matiz, el descanso no ha llegado. Están tocando Appalachian Es verdad. Spring de Aaron Copland. Entonces digo, es el momento perfecto y así luego en el descanso ya me meto yo a hacer unas notitas largas. Ahí está, perfecto. Gracias por la puntualización, porque ha sido ideal. Venga, vamos al tema. José, ¿cómo describirías el momento actual que lleve la tuba dentro del panorama musical a nivel orquestal? Eh, la verdad, buena pregunta. Yo diría que históricamente los tubistas españoles hemos tenido la suerte de poder disfrutar de carreras profesionales dentro del país, en orquestas, en bandas, como profesores. Eh, pero en lo que a la orquesta se refiere, gente como Ramiro Tejero, gente como Pedro Castaño, gente como Sergio Finca. Yo recuerdo siendo un chaval, cuando veía que estaban tocando en orquestas en el extranjero, colaborando, haciendo sustituciones como extras. Y son de esas cosas que yo decía, jo, me encantaría poder hacerlo a mí el día de mañana. Y actualmente, por ejemplo, recientemente Óscar Abella estuvo tocando en la Orquesta Santa Cecilia de Roma. Eh, Hay una de jóvenes luchando por hacerse un hueco, como por ejemplo Vicente López, que ha estado colaborando con la Mm. Scala de Milán, y que ahora está en trial en la Orquesta de Bilbao. Eh, y otros muchos. Y yo creo que eso dice mucho del nivel que tenemos en este país, ya sea de gente Mm. que está dentro o de gente que está fuera luchando. Muy bien, muy bien. Pues nada, genial. Además, bueno, tú te estás moviendo muchísimo, estás colaborando con orquestas en Europa, pero también estás dando el salto a orquestas de Estados Unidos, que es maravilloso, ¿no? Y que, bueno, pues eso, tú eres el ejemplo, yo creo, también de todo esto que A estás ver, en mi comentando. caso, con respecto a lo de Europa, pues sí, he tenido la suerte de hacer muchas cosas por aquí. eh, y ahora ya comienzo a hacer cosas en Estados Unidos de nuevo, porque por fin, después de 5 años luchando, ya tengo un visado que me lo permite. Entonces, pues yo encantado. Pues ahí estás, disfrutando. Muy bien. Pues nada, para finalizar, algo más traído a tierra, ¿qué consejo o recomendaciones pues darías a un joven tubista que aspira a conseguir esto? Una plaza en una orquesta sinfónica. A ver, creo que lo tengo muy claro y es que no hagan una guerra por su cuenta. Es decir, que no luchen por sí solos, que busquen gente que les ayude. Porque, a ver, yo soy un claro ejemplo que, aunque he tenido mis profesores principales a nivel conservatorio, yo he hecho clases privadas con muchísima gente, he ido a un montón de cursos, que solo ir a los cursos puede estar muy bien. En ocasiones yo creo que se queda en poco, pero es que hay gente que hace la lucha por su cuenta y no hace ni clases por ahí ni va a cursos. Entonces yo creo que gente con talento que está aislada en su mundo, eh, pueden llegar, quizás puedan llegar, pero creo que va a costar mucho más. Mientras que si, y ni siquiera me estoy refiriendo a mí, por supuesto que no, ni a Madrid Tuba Academy ni a Ismael, porque me da igual. Lo que sí que creo es que no hay que hacer la guerra de manera solitaria y hay que intentar eh, tener oídos fuera de lo que es el círculo de nuestra campana. Ahí Y está. eso quiere Sí. decir que gente te esté escuchando desde fuera. Además, que obtener ese feedback y, por ejemplo, y moverte por Europa conociendo a los grandes tubas de orquesta, por ejemplo, es clave, ¿no? Además, yo conozco casos de tubistas americanos que se vinieron aquí, que yo estudié con ellos, y que se cogieron. Dice, yo quiero ser tuba con tuba en si bemol, aprendiendo tuba en si bemol, y se recorrieron toda Alemania haciendo justamente esto que acabas de decir. Claro, Clases con todos los tubistas de referencia de las orquestas alemanas. ¿Dónde está claro. ahora? Es tuba de una orquesta. Yo creo Entonces, que yo creo que es algo que acelera el proceso. Porque yo ahora tengo en mente gente española de un nivel brutal, pero por desgracia están luchando por su cuenta. Y aunque tocan guay,
pero llegan a pruebas y cuando no es el estilo, es los nervios, y cuando no es dudas que son notables en un tribunal, cuando Ujú. alguien se presenta con dudas, pero en cambio, aquellas personas con hambre, y de aquí sí que te voy a decir un nombre. Te puedo nombrar, por ejemplo, A ver. Sam Hernández. Ajá. eh, es Samuel. Samuel, pero a mí me gusta llamarle Sam. Super Samu, ¿no? Como lo llamas tú a veces, muchas veces, ¿verdad? Y yo digo Sam porque, bueno, hay americanos por ahí, entre los que se encuentra Jim Pokorny, que se refieren a él Ok. como Sam. Entonces me hace mucha gracia y yo le llamo Sam. Sam, desde bien pequeño, ha estado haciendo clases con profesores principales, entre los que entra Sergio Finca, por ejemplo, pero ha hecho cursos, clases privadas. eh, el hambre que tiene eh, es imparable. Entonces, ¿qué pasa? Que es mucho más fácil llegar a conseguir cosas cuando estás Y, continuamente rodeado de gente que quiere lo mejor para ti. y lo está consiguiendo, porque allí donde Sí. pues, está consiguiendo cosas brutales desde hace mucho tiempo y tienes toda la razón de que él es, porque además yo también lo sé, se mueve muchísimo y yo creo que ese es el precio también que hay que pagar, ¿no? Que tú también has pagado mucho, que te has movido con un montón de profesores, mente abierta y yo creo que formación, 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 lo han Y, comentado otros compañeros en y las ya que, entrevistas. ya que pues ahora he hablado un pelín con respecto a mi trayectoria internacional, ¿no? De tocar en sitios, ahora voy a hablar un pelín con respecto a mi trayectoria de seguir recibiendo clases, incluso a mis 40. Yo acabo de venir de Estados Unidos porque la semana pasada hice unas pruebas. Y yo dije, bueno, hace 6 o 7 años que no he hecho unas pruebas. Entonces, ya que voy a hacer unas pruebas, voy a intentar formarme de la mejor manera posible. Ahí está. Y ya no te hablo de las 15, de los, iba a decir mock auditions, pero de los 15 simulacros que he hecho. eh, que hasta incluso contraté a la sección de trombones de Boston Symphony para trabajar Dios. el repertorio de la sección super final, ¿no? En las pruebas de San Luis. Eh, He estado rodeado de un psicólogo, de un performance coach, que se llama él, ¿no? De Reino Unido, de una psicóloga por otro lado. He estado recibiendo consejos de una nutricionista, he estado eh, tirando de un entrenador personal en cuanto a lo físico. Entonces, a lo mejor, cuando nos hacemos más mayores y tenemos más poder adquisitivo, podemos recurrir a este tipo de profesionales ajenos a la música. Ahí está. Pero como músicos que somos, qué menos que poner parte de, de ese dinero ya yo no lo veo ni como un gasto, es como una No, es una inversión. Por inversión, eso, te lo iba a decir, es una inversión. con gusto, he hecho todo esto y estoy súper satisfecho porque yo solo haciendo la guerra por mi cuenta, y decir, yo con la experiencia que tengo y las orquestas con las que he tocado, no necesito hacer estas cosas. No me lo hubiera podido permitir. Ya. Necesitaba volver a que me dieran por Mm. todos los lados. Muy bien. José, millones de gracias por el grandísimo aporte de valor que acabas de hacer con estos pequeños minutos, contándonos estas píldoras tan interesantes. Gracias de corazón por estar en este episodio tan especial de Tubas y Tubos 400 y que tengas un fantástico concierto. Nos vemos muy pronto. Gracias, David, por otros 400. Chao, chao.